Gràcies, senyor president. Señora consellera, buen día. Lo primero que tengo que decirle es que me obliga usted a hacer de aguafiestas. Hacer de aguafiestas me obliga usted, porque cuando inicia usted su Parlamento con lo del mandat democràtic, a nosotros casi nos obliga a recordarle como se recordaba a los generales romanos cuando celebraban un triunfo en Roma y se les ponía una persona al lado que les decía recuerda que eres humano para que no se creyesen un dios, pues nosotros nos vemos obligados a recordarle a usted que usted tiene mayoría en este Parlamento, pero no tiene una mayoría en la sociedad. Y esto es muy importante. Y también me obliga a recordarle que esto es un Estado de Derecho y que las normas jurídicas rigen en garantía de todos y que es un Estado, es una democracia occidental y que, por lo tanto, las leyes no nos las podemos saltar a la torera por mucha voluntad y mucha ideología nacionalista que uno tenga. Y dicho esto, obligándome usted a hacer de aguafiestas, a recordarle lo que creo que es evidente, pues vamos a entrar en lo que son las competencias de su Departament de Governació. En cuanto a las administraciones públicas y al sector público. A ver, yo esperaba que la consellera nos explicase qué reformas del sector público iba a acometer para hacerlo más barato y más eficiente en tiempos de crisis. El músculo de una administración son sus funcionarios. Nosotros necesitamos una administración que tenga funcionarios que hagan la gestión pública, que tengan profesores, que tengan policías, que tengan médicos. Eso es el músculo de la administración. Lo que es la grasa de la administración es eso que en Cataluña tenemos, por ejemplo, en els Consells Comarcals o lo que tenemos en toda España en las diputaciones. Usted no puede influir en el tema de las diputaciones, o sí que puede, porque tiene un grupo parlamentario en el Congreso, por cierto, bastante menos numeroso que el que tiene Ciudadanos, partido de origen catalán, que quiere quitar las diputaciones precisamente para eliminar grasa de la administración y que aquí en Cataluña, como partidos líderes de la oposición, queremos que se supriman los consejos comarcales y que sean sustituidos por una mancomunidad de municipios, por municipios que mancomunen sus servicios para prestar a los ciudadanos unos mejores servicios. Porque a veces parece que hablamos de la administración como unos entes a los que habría derecho por motivos históricos. Y yo creo que esta, lamentablemente, podría ser la filosofía que va a impregnar ahora el Departament de Governació, pero nosotros concebimos las administraciones como los necesarios entes de servicio al ciudadano. Y, por lo tanto, no se trata tanto de qué estructura montamos como que de la estructura que montemos los ciudadanos se puedan beneficiar sin resultar tampoco ahogados por los impuestos que el coste del mantenimiento del Estado les genere. Tenemos que fortalecer también la transparencia y el buen gobierno en las administraciones. Tenemos que facilitar el acceso a la información pública. Y en cuanto al tema de las administraciones públicas, usted se ha referido a los entes locales, a los ayuntamientos, y la primera pregunta que le voy a hacer es: ¿hay una deuda de 1.000 millones de la Generalitat con los ayuntamientos? No, esa cifra se maneja. Entonces, yo le pido a usted, y se lo hemos pedido en diversas ocasiones y preguntas a su departamento, que nos especifique, que nos cuantifique esa deuda a la que usted aludía como producto de la crisis, pero que es mucho más antigua, que lleva mucho tiempo generándose y que la Generalitat no ha satisfecho a los ayuntamientos. Yo le pido que me la cuantifique y que diga en cuánto tiempo la va a pagar, si va a haber un plan de pago o si es que usted ya me dice no, es que estas cosas no nos ocuparemos porque vamos a durar 18 meses para ser un Estado y entonces es que esto en los 18 meses ya le digo que no la vamos a pagar. Entonces, bueno, entonces ya entiendo que no haya aludido a ella, pero si no, parece serio que la Conselleria de Governació, que es la encargada de las relaciones con los entes locales, nos explique aquí si va a pagar esa deuda de los ayuntamientos que verdaderamente están ahogados por la falta de disponibilidad
financiera, porque en muchos casos han tenido que aguantar el peso de la crisis y de los servicios sociales a los ciudadanos directamente cuando no les corresponde, cuando han tenido que subvenir las becas comedor de los consells comarcals, también con la deuda que se tiene en todas las entidades locales, porque la Generalitat no ha satisfecho lo que debe, y usted hoy comparece aquí y no dice nada de esa deuda. Yo le pido, cuantifíquela, por favor, y diga si la van a pagar o no. En cuanto a administraciones del Estado, ya le he dicho, me gustaría que un partido que está gobernando en Cataluña tuviera una voluntad y un plan de hacer una reforma que fuese aquí en Cataluña y además que la quisiese extender al resto del Estado. Nosotros ya sabemos que ustedes se van a ensimismar aquí en Cataluña y se van a desconectar de España, de Europa y del mundo. Bueno, no, que con las confesiones religiosas se ha dicho que van a hablar en las que estén, van a hablar con todas las confesiones religiosas para difundir el mensaje de un Estado independiente. Pero algo que está mucho más cercano, que es las reformas, la supresión de diputaciones y de consells comarcals, se puede y se debe hacer en Cataluña y en el resto de España. Y ustedes tienen representación, les invitamos a que participen de un Estado democrático y moderno y acometan con nosotros las reformas que van a favorecer a los catalanes. También la suspensión de las diputaciones favorecerán a los catalanes. En cuanto a los funcionarios públicos, vamos a ver. Una primera cosa, yo creo que se ha referido poco al sacrificio que han aguantado los funcionarios públicos en los recortes de sus derechos sociales, que han tenido que admitir al final el cobro de su paga diferido en 3 ejercicios, y creo que la profesionalidad, la preservación de la profesionalidad y el sacrificio de los funcionarios públicos debe ser reivindicado. Y esto pienso que hacía falta que desde su departamento asegure que los funcionarios públicos no van a sufrir con el proceso que ustedes quieren poner en marcha. Hay una cosa que preocupa al funcionario público, al funcionariado, y es hasta dónde les van a arrastrar ustedes para cometer ilegalidades. ¿Qué van a hacer ustedes cuando digan que crean una agencia tributaria sin competencias y van a obligar a ciertos funcionarios a que asuman labores de recaudación que estarán prohibidas? ¿Cómo van ustedes a amparar a los funcionarios de que con aquellas ilegalidades que forzosamente usted anuncia que va a cometer, cómo van a salvaguardarles en su trabajo? Yo creo que los funcionarios públicos están también preocupados por eso y, desde luego, a nosotros nos lo manifiestan cuando vienen a vernos los comités de empresa y algunas personas de los sindicatos nos manifiestan preocupación. Hay preocupación. Y fíjese, por ejemplo, me gustaría que usted hoy desautorizase a su representante de Convergencia Democrática de Cataluña en Sant Hipòlit de Voltregà, que dijo y presentó una moción para que no se pagasen los emolumentos públicos, para que no se destinase dinero público para pagar a las personas que hablasen en contra del procés y de la secesión, a quienes fueran contrarios a la secesión. Esto, que es un señor que tuvo el atrevimiento de hacer algo absolutamente antidemocrático, no ha tenido la respuesta suficiente por parte de su partido, y yo le pido hoy, como consellera de Gobernació, que se pronuncie sobre esto y lo desautorice expresamente, porque estos dejes totalitarios que tienen algunas personas deben ser inmediatamente desautorizados. Y cuando hablamos de función pública y habla usted de lo que ha sido el orgullo, que es de la Escuela de Administración Pública Catalana, que ha sido un orgullo porque efectivamente es de las antiguas y es un mecanismo interesantísimo para formar a las personas en el estudio de la administración pública, como tienen en Francia, que es un mecanismo envidiado para acceder a la función pública.
usted la explicación que nos ha dado y los cometidos que nos ha dado de la Escuela de Formación Pública es para que las personas se formen en las nuevas competencias del nuevo Estado. Y para eso han nombrado al señor Colominas, que no sé si le nombran para eso o para agradecer los servicios prestados como director de la Fundación Trias Fargas y CatDem, que, como se sabe, era el instrumento utilizado por su partido para financiarse ilegalmente. Y él fue el director de esta fundación. Yo no digo que él esté involucrado, pero desde luego no se enteraba mucho tampoco, si no lo estaba, no se enteraba. Y este señor va a ser el director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, el señor Colominas. El ideólogo del dret a decidir, que salió por la tele diciendo que el dret a decidir era una chorrada que se habían inventado, porque en realidad quiere decir el derecho a autodeterminación. No es una chorrada el dret a decidir, es un hallazgo comunicativo muy grande que les ha servido a ustedes de mucho, de muchísimo, de llegar a este callejón sin salida y de tensionar a la sociedad. De eso les ha servido. Pero este señor va a ser quien ahora mande en la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Y espero que esto no signifique los tintes que va a adquirir la Administración Pública en Cataluña en lo que dure esta legislatura. Y tengo que ir acabando ya, a pesar de la benignidad, o precisamente gracias a la benignidad del presidente, puedo hablar de aquello con lo que usted ha iniciado su intervención y que efectivamente nos interesa a todos mucho, que es la vivienda. La vivienda, usted ha hecho, yo creo, una exposición larga, con buenas intenciones. Usted ha llegado a decir que se procuraría acabar con todos los desahucios, lo cual me parece encomiable, le agradezco y estaremos en eso colaborando en la medida que se pueda conseguir este objetivo. Hubiésemos querido saber también cómo se va a hacer. Y luego hay otra cosa que yo creo que no podemos pasar por alto, que es cuál va a ser el modelo de vivienda pública que ustedes adopten desde la Consellería. ¿De qué parque de viviendas se va a disponer? ¿Cómo y cuándo se va a construir? ¿En qué fases? ¿Se va a poner a disposición de personas? Han hablado ustedes de cesiones pactadas con entidades de crédito. ¿Puede especificar usted a cuántas personas puede afectar esto? Porque nosotros lo que echamos de menos en Cataluña es que ha habido un modelo de vivienda pública que está clarísimo que no ha podido satisfacer las necesidades, las demandas de la ingente cantidad de personas afectadas por la crisis inmobiliaria. Nosotros desde Ciudadanos ya hemos calificado muchísimas veces esto como un problema de Estado. Ha sido un problema de Estado. Esto no son peripecias vitales más o menos desgraciadas en las que se haya visto envuelta una persona o algunas personas. Ha sido un modelo financiero y de construcción y de crecimiento económico fracasado. Y han pagado el pato muchísimas personas. Y como las personas han pagado el pato por un modelo que teníamos erróneo en nuestro Estado, el Estado mismo debe hacerse cargo de ello, porque no son los culpables las personas que se han visto en la necesidad de abandonar su vivienda. Y una cosa que también creo que desde la Consellería debería haberse explicado un poco es los medios económicos con los que se va a contar para cubrir las necesidades de vivienda. Porque si hemos de hacer caso a los presupuestos, y con esto voy a finalizar, los presupuestos, bueno, y una pequeña alusión a la ley electoral catalana, pero los presupuestos dedicados en su departamento a habitatge i ordenació del territori en el año 2015 fueron 219,3 millones para habitatge. La Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals, el CAC y la ACN tienen 341 millones frente a 219
millones. Nos gustaría que la Generalitat priorice la vivienda, las necesidades de vivienda y de habitación de las personas sobre las necesidades comunicativas de la Generalitat para blindar comunicativamente el procés. Nos gustaría que estos 341 millones para medios de comunicación se rebajasen en alguna medida y pudiesen ir a engrosar estos 219,3 millones dedicados en el presupuesto de 2015 a habitatge y ordenació del territori. Y para finalizar, tema de la ley electoral. La ley electoral no es de su competencia, señora consellera. De su competencia son los procesos electorals, la organización de los procesos electorales. La ley electoral corresponderá a Presidencia. Yo creo que usted ha mezclado cuando nos lo explicaba. Usted le toca organizar los procesos electorales y, dependiendo de Presidencia y, desde luego, de la ponencia que parlamentariamente se pudiera llevar a cabo por el resto de partidos, dependería la confección de una nueva ley electoral que efectivamente ha de contener unos mejores sistemas de recuento, unas facilidades de participación, una mejor facilitación del voto en el extranjero, que, por cierto, fue una reforma, lo del voto en el extranjero del Partido Socialista, votada por ustedes, que funciona fatal. Entonces, a ver si se arregla. Y luego, pues lo esencial, que el voto de cada catalán y catalana valga lo mismo en todas partes. Y esto sí que es un objetivo al que deberíamos tender todos, pero claro, entonces no estaríamos aquí hablando ya de mandat democràtic, sino que estaríamos hablando pues de que ustedes tendrían los diputados que les correspondiese, nosotros los nuestros, y ustedes ya no tendrían mayoría en este Parlamento si la ley electoral hubiera sido de verdad que respetase la proporcionalidad del voto. Gracias.